nombre es William Escobar y soy el pastor de la Misión Buenas Nuevas aquí en La Paz, Bolivia. En primer lugar, les agradezco a todos ustedes por su rápida respuesta, por su buena reacción y participación también a este pequeño evento que estamos haciendo. Nuestra misión actualmente está trabajando en más de 90 países y la sede central está en Corea del Sur. Actualmente nosotros hemos empezado, ¿no?, a trabajar compartiendo la palabra, anunciando el Evangelio, y también hemos visto que es muy necesario aliarnos con los pastores, apoyarnos, darnos la mano y servir al Señor como Él nos llama, ¿no? Él nos da ese llamado. Hemos participado la semana pasada en un evento en Nueva York y es la primera vez que de Bolivia hemos sido un grupo de 19 personas para participar. Este congreso de líderes cristianos que hubo en Nueva York más o menos reunió entre 800 a 1000 pastores de 40 países del mundo. Y nuestro anhelo es que Dios trabaje grandemente también aquí en Bolivia. Nuestra misión aquí en Bolivia empezó hace 20 años. Cuando nosotros empezamos aquí en Bolivia, el grupo de nuestra iglesia era muy pequeño. Teníamos más o menos un grupito de 8 a 10 personas cuando empezamos. Y el primer misionero que vino era un misionero coreano. Él vino primero a Lima y en Lima él estuvo 3 veces aprendiendo el idioma español. Y él fue acompañado también de un misionero peruano. Y aquí se empezó la misión, ¿no?, en La Paz. También el desafío, ¿no?, de la ciudad de La Paz por la altura, ¿no? No es muy fácil para los extranjeros llegar, ¿no?, y aclimatarse es tan fácil. Y durante un año empezó la misión aquí. Después de un año se abrió la primera iglesia, que es en Santa Cruz, o se podría decir como la segunda iglesia ya, ¿no?, en Santa Cruz. Actualmente en nuestra misión tenemos 8 iglesias aquí en Bolivia y tenemos proyecto de empezar nuestra iglesia en diferentes puntos de la ciudad o del país, ¿no?, que nos es muy necesario, donde hay hermanos y hay personas que están escuchando, ¿no?, la palabra. También en el 2 de abril a nosotros nos visita el director internacional de nuestra misión. El director internacional, él está dando siempre las conferencias. Él da conferencias a las autoridades, a funcionarios del gobierno, tiene muchas veces entrevista con los ministros, y en esta visita que él tiene aquí a Bolivia va a estar aquí en La Paz 2 días, ¿no?, el día 2 de abril y el día 3, y luego va a estar en Santa Cruz hasta el día 6 de abril. Entonces en la visita de él nosotros estamos aprovechando para poder tener algún acercamiento con el gobierno, ya que el pastor se llama el pastor Lin Minchol. Él dirige la misión internacional de Good News Mission o de Misión Buenas Nuevas. Entonces él está abriendo, ¿no?, muchos proyectos, muchos trabajos para el desarrollo del Evangelio a nivel internacional. Y el proyecto aquí en Bolivia, nosotros queremos tener también una universidad teológica, ¿no? Actualmente la misión tiene universidad en Corea, en Nueva York, tiene seminarios teológicos como institutos bíblicos, ¿no?, así en diferentes países. Y aquí en Bolivia nosotros también tenemos ese anhelo. Y también queremos, ¿no?, ayudar, dar la mano, capacitando a los pastores que están trabajando con sus ministerios, ¿no? Mi nombre es William, ¿no?, William Escobar. Yo he estado trabajando en Lima, yo soy peruano, estoy trabajando ahora aquí en Bolivia recién 1 año y medio en la misión aquí. Mi ministerio siempre ha sido en la parte de jóvenes, ¿no?, y aquí en Bolivia también estamos impulsando el trabajo con los jóvenes. Espero, ¿no?, después de tener esta pequeña conferencia, conversar con ustedes, conocerles más, ¿no?, intercambiar de repente una tarjeta y tener ese acercamiento, ¿no?, ya que Dios nos permite este trabajo, este ministerio, y siendo compañeros, consiervos del Señor, poder darnos la mano. Voy a compartirles el tema que yo he preparado, se llama El justo por la fe vivirá. Y hemos preparado algunas imágenes. Vamos a ver un versículo que está en el libro de Romanos, capítulo 1, el versículo 17.
al libro de Romanos, el capítulo 1, el versículo 17. Solo un versículo. Dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Yo recibí la salvación hace 22 años, en el año 96. Y les quiero compartir un poquito también mi testimonio. No hay mucho tiempo, ¿no? Hemos perdido un poquito el tiempo, pero queremos lo más importante, ¿no? La esencia de este propósito, de esta reunión, compartir el corazón de Dios. Cuando yo recibí la salvación, participaba ya de una iglesia. Mi padre era el pastor de la iglesia. Mi papá ya llevaba 17 años pastoreando en su ministerio como pastor de una iglesia evangélica. Vivíamos en una ciudad, se llama Trujillo, y siempre había, ¿no? La pregunta constante de un cristiano es: ¿estamos listos para la llegada del Señor Jesucristo? ¿Cierto? Y yo recuerdo que desde pequeño mi papá me enseñaba a orar. Ora y órale al Señor, pídele que si en esta noche Él viene, tú puedas irte con Él. Entonces yo muchas veces escuchaba la predicación de mi papá y a veces yo no lo entendía, ¿no? Era un adolescente. Pero un día, así, con una pizarra, empezaron a preguntarme: ¿tú delante de Dios eres justo o pecador? Entonces yo pensé, ¿no? Yo soy hijo de un pastor, ¿no? Mi papá nunca me ha permitido una malcriadez, me ha seleccionado muchas veces mi ambiente, mis amigos, mi conducta, todo. Y él me ha criado bíblicamente así. Cada vez que él me tenía que corregir, antes de repente darme un castigo, él me leía un versículo de la Biblia, ¿no? Y con la Biblia él me daba la corrección. Y entonces yo pensé, ¿no? Yo vivo en una iglesia, ¿no? Todos los días mi papá me hace leer la Biblia, leo, oro, una vez a la semana hacemos ayuno, a veces no podía participar de la vigilia completa, entonces yo me creía, estoy bien, ¿cierto? Entonces yo dije, yo soy justo. Entonces me preguntaron, ¿por qué dices que eres justo? ¿Por qué crees que eres justo? Ah, porque Dios no tiene hijos pecadores. Mi respuesta es correcta, es 100% bíblica, es la verdad, pero no es la respuesta que pueda salir desde lo más profundo de mi corazón, ¿cierto? Nosotros fácilmente podemos utilizar las palabras, pero cuando es el momento de identificar nuestro corazón, es allí donde nosotros un momento como dudamos, un momento nos detenemos, vacilamos y no sabemos si decir la verdad o decir una respuesta que quedemos bien, ¿cierto? Entonces yo dije, no, sí, todos son, no todos, Dios no tiene hijos pecadores, entonces somos hijos de Dios, somos justos. Y empezamos a abrir, ¿no? La Biblia, a compartir. Y yo he preparado, ¿no? Este tema se llama la justicia, porque como el tema se llama el justo por la fe vivirá, entonces un justo es una persona que está envuelta en la justicia, ¿cierto? Entonces, aquí tenemos esta pregunta, ¿no? ¿Qué es la justicia? Y ustedes saben, ¿no? El ser humano ha preparado diferentes mecanismos, herramientas para su entorno, ¿no? Para lo que hace, para lo que se prepara. Por decir, aquí tenemos, esto es un termómetro y el termómetro se encarga de decirnos la temperatura, ¿cierto? Y ahorita aquí en La Paz, la temperatura más o menos está entre los 10 grados, ¿cierto? Algunas personas nos han visitado de Santa Cruz y dicen que hace mucho calor. Yo no sé aquí en Bolivia dónde sería el clima ideal, ¿cierto? El clima perfecto, ¿no? Para una persona. Yo me estoy acostumbrando aquí al frío, soy de costa, entonces siempre he estado en un clima así relativamente normal para mí, ¿no? Que no hace ni mucho frío ni mucho calor. Entonces, a través del termómetro nosotros podemos interpretar la temperatura, ¿cierto? Ustedes saben que nuestro cuerpo tiene una temperatura interna, que viene a ser 36.5 grados centígrados.
Si nuestro cuerpo sube a 38, ya se llama fiebre, ¿cierto? Y si baja la temperatura, ¿qué sería? ¿Cómo se le dice cuando se baja la temperatura del cuerpo? Ya, ¿no? Entonces, a través del termómetro, nosotros podemos interpretar la temperatura del cuerpo. Entonces, a través de este termómetro tenemos que mantener, ¿cierto?, la temperatura de nuestro cuerpo. Cuando nosotros vamos en el auto, algunos autos ya tienen ese sistema que uno lo programa y hacia afuera hace mucho calor, el auto automáticamente enciende el aire acondicionado para mantener la temperatura que hemos programado. O si afuera hace mucho frío, también, ¿cierto? Aquí tenemos luego una medida, ¿cierto? Esta medida conocida como el metro. Ustedes saben que esto es una copia de un original. Ese original se encuentra en un museo ¿en dónde? En París. Luego aquí tenemos la plomada, ¿cierto? Que se utiliza para medir se utiliza en la construcción, ¿cierto? Para la medida vertical, ¿cierto? Luego acá tenemos el nivel de agua, ¿no? Que es una gota de agua con burbuja y se puede medir la nivelación. Luego acá tenemos un compás, ¿cierto? Para hacer circunferencias. Acá tenemos el reloj, el tiempo. Aquí tenemos supuestamente la justicia, ¿cierto? Y una espada. Pero entre todas estas cosas, ¿cuál podría acercarnos más a la palabra justicia? Ustedes saben que el ser humano, la palabra humano, nosotros consideramos espiritualmente, significa un personaje con error, ¿cierto? Aunque Dios nos hizo a nosotros, como dice la Biblia en Génesis capítulo 1, 26, nos hizo a su imagen y semejanza, ¿cierto? Siendo la obra de Dios perfecta. Pero ustedes deben saber que Dios hizo 3 tipos de creación: la creación animal, la creación del humano y la creación de los seres espirituales. Cuando Dios hizo, la primera creación que Él hizo fue a los seres espirituales, ¿cierto? ¿Y de qué lo hizo? Si nosotros vemos en el libro de Isaías, el libro de Ezequiel habla, ¿no? Cuando dice que lo hizo a este ángel de luz de piedras preciosas, ¿cierto? De oro, y ahí nombra como una lista de varias piedras preciosas. Y ahí lo hizo con el sello de la perfección, ¿correcto? Pero cuando Él hace a los animales, los hace del polvo de la tierra y también los hace del agua, ¿cierto? En el día 5 Él crea a los animales del agua y en el día 6 la creación es producida por el polvo de la tierra. Cuando Dios termina de hacer la creación, en el último lugar crea al hombre, pero no lo hace como dice cuando crea a los seres espirituales con piedras preciosas, sino lo hace con lo último en valor de este planeta, que es polvo de la tierra, ¿cierto? Entonces, Dios lo hizo al hombre a propósito, lo hizo con algo muy sencillo, muy frágil, no de mucho valor, no de mucha consistencia, para que en él lo más valioso sea lo que reciba de parte de Dios, no en sí la esencia o la materia básica, ¿no? Entonces, cuando Dios hace al hombre, lo hace débil, ¿no? E incluso en el libro de Romanos dice que Dios sujetó a todos los hombres en desobediencia para tener misericordia de todos nosotros, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros hablamos la palabra humano, espiritualmente consideramos que es un hombre que tiene error, ¿no? Es un personaje que tiene error. ¿Para qué? Para que pueda ser cubierto de justicia, pueda ser cubierto de gracia, de misericordia que viene de parte de Dios. Aunque todas estas cosas el hombre las ha hecho, ¿no? Las ha utilizado estas herramientas, aún así muchas veces el hombre va a tener algún margen de error. La palabra justicia viene del latín justitia, ¿no? Y hoy en día, ¿no?, encontramos diferentes conceptos, ya sea en el diccionario, en el internet, alguna persona que estudia y se relaciona con el tema. Aquí sale, ¿no?, un argumento, dice: es aquel sentimiento de rectitud que gobierna la conducta y hace acatar debidamente todos los derechos de los demás. Cuando nosotros hablamos de la justicia, debemos entender que en la Biblia la palabra justicia tiene un paralelo, ¿no? La justicia debe ser ética, equitativa y honrada. Cuando yo les pregunté un día a los hermanos de la iglesia, ¿qué
qué entendimiento tienen por la palabra justicia. Alguna persona, ¿no? Cuando le dicen, a ver, dé un concepto sobre justicia, o qué entiende por la palabra justicia, algunas personas me comentaron, justicia puede ser igualdad, otros decían, justicia puede ser, como aquí dice, ética, ¿cierto? Acá también dice honradez, ¿no? Aquí tenemos, ¿no?, una imagen, supuestamente compartir, ¿no? Mitad, mitad, igual, ¿no? Igualdad. Pero nosotros tenemos que entender una cosa, aquí dice, es la voluntad constante de dar a cada uno lo que es suyo. La justicia significa respetar los derechos de todos sin importar condición social ni género. Todos estos conceptos que estamos mostrando es en relación a una justicia humana, una justicia terrenal. ¿Y a qué vamos? En la Biblia hay dos clases de justicia, la justicia de Dios y la justicia del hombre. Ustedes habrán escuchado, también habrán leído y habrán encontrado en la Biblia ese término que aparece en el libro de Romanos capítulo 3 versículo 10, que dice, no hay justo ni aun uno. Muchas personas al leer esto ya puede generalizar, entonces todos somos pecadores, ¿cierto? Pero tenemos que determinar algo. Aquí podemos ver en la Biblia hay dos clases de justicia. Primero está aquí la justicia de Dios, que es la original, es la verdadera. Y esto, justicia del hombre, yo digo delante de Dios, es una mentira. Porque la justicia del hombre no es real. Aquí en la tierra existen jueces, ¿cierto? Pero también existe la palabra que va de la mano con la justicia, se llama corrupción, ¿cierto? Entonces, ¿qué es justicia para algunas personas, ¿no? En algún lugar la justicia se inclina a quien da más, ¿cierto? Ustedes habrán visto eso. Cuando yo estudiaba una carrera técnica, estudiaba contabilidad, nuestro profesor de contabilidad nos dijo, en las empresas hacen convocatoria de contadores y vienen, ¿no?, 5 o 10 contadores. Entonces el encargado de hacer las entrevistas pregunta, ¿cuánto es 1 más 1? Así nos pregunta, ¿no? ¿Qué les pareció un contador? ¿Qué respuesta tendría que dar? ¿Cuánto es 1 más 1? 2. ¿Alguien tiene otra respuesta? 5. Entonces nosotros le respondimos al profesor, 1 más 1 es 2. Y él nos dijo, si ustedes en esa entrevista responden 2, ustedes no van a ser contratados. Entonces, ¿qué respuesta tenemos que dar? Eso, ¿no? ¿Cuánto quiere que sea 1 más 1? Ese es el trabajo de un contador. Se supone que un contador ha estudiado, se ha preparado para llevar como debe ser, ¿no?, según la ley, según la norma, la parte contable de una empresa. Pero ese contador también puede modificar, puede cambiar, ¿cierto? Así como es el contador, también va a ser el abogado, también va a ser el juez. Entonces va a inclinarse hacia la parte que más le convenga. Por eso decimos, la palabra justicia del hombre no es la verdad. Mire, en el libro de Salmos, capítulo 119, versículo 142, ustedes pueden confirmar. Salmos, capítulo 119, versículo 142. Tu justicia es justicia eterna y tu ley la verdad. Entonces, antes de que nosotros existiéramos, ya existía la justicia de Dios, ¿cierto? Entonces no podemos comparar la justicia de Dios con la justicia de nosotros. En el libro de Job 29, 14, también ustedes pueden confirmar.
en su Biblia, ¿no? Dice, me vestía de justicia y ella me cubría. Como manto y diadema era mi rectitud. Como hace un momento mencionábamos el versículo de Génesis 1:26, Dios creó al hombre, dice, conforme a su imagen y semejanza. La parte física es polvo de la tierra, pero la parte que Dios le llama imagen y semejanza de Dios es lo que el ser humano ha recibido de parte de Dios. Es la esencia de Dios, es el carácter de Dios y es la semejanza con Dios. Entonces el ser humano, cuando fue hecho por Dios, estaba cubierto de justicia, estaba vestido de justicia. Y él tenía la misma vista que Dios, el mismo sentimiento que Dios, todo era unido con Dios. Cuando Dios le daba una palabra al hombre, funcionaba. Y él tenía ese poder, ¿no? Cuando Dios le dice, señoré sobre la tierra, sobre los animales, hasta sobre los peces, todo el ser humano podía dominar, porque había recibido ese poder, esa potestad de parte de Dios. Pero en el capítulo 2, Dios le dice, de todos los árboles del huerto tú puedes comer, pero del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Dios le da una palabra y él tiene que mantener esa palabra. Pero ¿qué pasa? Después de eso viene la creación adicional, es Eva, ¿cierto? Eva, tal vez ella no recibía la palabra directamente de parte de Dios, sino por medio de Adán. Pero en el corazón de Eva no estaba 100% establecida la palabra de Dios. ¿Y qué pasó? En el libro de Génesis 2:18 Dios dice que no es bueno que el hombre esté solo, ¿cierto? Por eso le hace su compañera, su idónea. Pero ¿qué pasa en el capítulo 3? Eva se encuentra sola. ¿Y quién viene? Viene la serpiente, ¿no? Por medio de Satanás. Satanás a través de la serpiente y empieza a conversar. Ahí empezamos a ver ya un punto que de repente no se nota tan fácilmente. Eva se encuentra sola. ¿Por qué se encuentra sola? Nosotros no sabemos, ¿no? Pero si ella se encuentra sola, podemos deducir, de repente discutió con Adán, se pelearon, ¿no? Se pusieron en desacuerdo y naturalmente cuando un marido y una mujer se discuten, no quieren verse la cara, ¿cierto? Yo cuando peleo con mi esposa, no nos agarramos a golpes, ¿no? Porque no es nuestro testimonio tampoco, ¿no? Pero discutimos y de verdad yo no la quiero ver, ¿no? Ella tampoco me quiere ver y a veces un día, 2 días no nos hablamos. Eso se llama orgullo, ¿cierto? Yo creo que eso desde Adán y Eva ya estaba funcionando, ¿no? Entonces, en ese caso, Adán y Eva discutiendo entre ellos, ¿no? Cada uno tomando un camino diferente. No solamente tiene su camino diferente, su razón, su pensamiento, todo. Ese momento es un momento preciso para Satanás entrar. Él primero hace la separación y luego empieza a poner una idea, un pensamiento. Él le da como un cebo, así como una trampa, ¿no? A Eva. Dios ha dicho que no pueden comer de todos los árboles del huerto. Y ella dice, sí, de todos podemos comer, pero del árbol que está en medio del huerto no vamos a comer, ni le vamos a tocar porque vamos a morir. Si nosotros confirmamos bien en la Biblia, el árbol que está en medio del huerto es el árbol de la vida. No es el árbol de la ciencia del bien y del mal, es el árbol de la vida. Ustedes pueden confirmarlo, Génesis 2:9. Ahí sale. El árbol que está en medio es el árbol de la vida. Pero ella, ¿qué decía? Que del árbol que está en medio no lo vamos a tocar, no vamos a comer porque vamos a morir. Entonces, ella misma por su boca está diciendo, yo no sé bien la palabra de Dios, yo no tengo bien preciso en mi corazón la palabra de Dios. Y es allí que Satanás ya empieza a conversar. Finalmente, después de una conversación, ya se nos queda a nosotros la idea, ¿cierto? Se nos queda a nosotros el tema. ¿Cuál era el propósito de Satanás? Jesús mismo dice, ¿no? ¿Él para qué vino? Como un ladrón, robar, matar, destruir, ¿cierto? Él le quería robar. ¿Qué quería robar? ¿Qué había en el hombre para robarle? ¿El hombre tenía algo que tenía interés? ¿Satanás? ¿Qué tendría? La comunión con Dios, la relación del hombre con Dios. Sí, había relación del hombre con Dios, había justicia, pero había algo que le interesaba más a Satanás. Era la potestad que Dios le había dado de dominar sobre toda la creación. Por esa potestad, Satanás hace todo para destruirlo, para separarlo, para que esa potestad pueda ser quitada y robada.
Y es allí que el hombre se separa de Dios, se aparta. Cuando Dios le dice, ciertamente morirás, ahí sale por primera vez la palabra muerte para el ser humano. Nunca había experimentado qué es la muerte. La muerte es un sinónimo de separación, ¿cierto? Separación. Y hay dos tipos de muerte, la muerte física y la muerte espiritual. Entonces, cuando el hombre estaba primero con la palabra de Dios, con la justicia de Dios, él miraba todo según la vista de Dios. Escuchaba todo según el oído de Dios. Pero ¿qué dice Génesis 3:7? Vamos a ver. Génesis 3:7. Dice, entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Alguna vez yo he preguntado, ¿por qué dice entonces fueron abiertos sus ojos? ¿Entonces ellos vivían con los ojos cerrados? ¿Ellos estaban ciegos? No. Estamos hablando ahorita sobre dos tipos de justicia, ¿cierto? También hay dos tipos de vista, la vista espiritual y la vista física o carnal, ¿cierto? Entonces, cuando ellos estaban dentro de la vestidura de justicia de parte de Dios, ellos podían ver a través de los ojos de Dios, cómo Dios ve, cómo Dios le gusta. Pero ¿qué pasa con ellos? Después de que se desconectan de Dios, en ellos se abre ¿qué ojos? Los ojos para mirarse a sí mismo. ¿Qué miran? Miran a sí mismo, miran una desnudez. Esa desnudez, desde que ellos han sido creados, esa era su situación original. Pero para ellos la desnudez no era ningún problema, porque según la vista de Dios, la desnudez no es problema. Pero desde el momento que en ellos hay una separación con Dios, ya cambia, ¿cierto? El otro día estuve conversando con mi suegro. Mi suegro, él se dedica a hacer un negocio de inmobiliaria. Entonces, él tenía una propiedad en un tercer piso de un edificio. Pero ¿qué pasó? Un día él discutió con la señora que es prácticamente la dueña del edificio. Él ha comprado, ¿no?, dentro de ese edificio un departamento. Discutiendo, ¿qué hizo la dueña? Cambió la cerradura de la puerta. Entonces, cuando él viene con su llave, ¿puede abrir? ¿Qué significa? Ya hay un corazón diferente, ¿cierto? Aunque tú tienes tu casa arriba, pero no puedes entrar. ¿Por qué? Porque yo no te di llave para entrar, ¿cierto? En este caso, Adán y Eva fueron separados de Dios, porque ellos le dieron la espalda a Dios. Ellos tenían dos palabras. La palabra de Dios, si tú comes, ciertamente morirás. Y la palabra de Satanás, no morirás, serás como Dios. Hay que decidir entre dos. Si decide ir allá, va a dar la espalda acá. Si decide venir acá, va a dar la espalda allá. Le da la espalda a Dios. Al darle la espalda, desde su corazón se separa de Dios. Para Dios eso es la muerte espiritual. Allí se desconecta de la justicia de Dios. ¿Y qué se abre? Los ojos de ya la ciencia del bien y del mal. Esa ciencia del bien y del mal va a empezar a juzgar y a distinguir todo con la vista humana, ¿cierto? No con la vista de Dios. Por eso se llama ciencia del bien y del mal, lo bueno y lo malo. Pero ustedes deben saber, la justicia de Dios no depende de lo bueno y de lo malo. Porque la justicia de Dios no depende de la ciencia del bien y del mal. ¿Amén? Correcto. Entonces aquí en Génesis 3:7 sale que la vista del hombre se abre. ¿Pero para qué? Para empezar una nueva etapa. Se llama justicia del hombre. Y según esa justicia del hombre, ¿él cómo se ve? Se ve desnudo. ¿Sí o no? ¿Y qué dice? Cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Por primera vez empieza el trabajo, la obra y el esfuerzo del hombre. ¿Para qué? Para cubrirse a sí mismo, para tratar de mantener el ambiente, para tratar de mantener supuestamente ese ambiente de justicia, de reservación, de honradez, pero con obra del hombre. Versículo 8, y oyeron la voz de Jehová Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová entre los árboles del huerto. Primero, ¿con qué se han hecho los delantales? Con hojas de higuera,
¿cierto? Yo no he preparado la foto, pero no sé si ustedes conocen la hoja de higuera. ¿Alguien conoce? La hoja de higuera, yo antes en mi Biblia andaba una hoja de higuera y les mostraba a las personas, ¿qué es una hoja de higuera? La hoja de higuera es una hoja que tiene 5 puntas y se asemeja mucho a la mano del hombre. Entonces, ¿el hombre qué hace? Con su obra, con su justicia, quiere guardarse, quiere cubrirse, quiere reservarse, quiere mostrarse que está bien. Eso se llama apariencia, ¿cierto? Cuando ya pasa, ¿no?, otro límite, ya utiliza la palabra hipocresía, ¿cierto?, que es una mentira. El hombre, siendo o estando muerto espiritualmente delante de Dios, solamente quiere mostrarse como que estaba desnudo nada más. En el versículo 9, mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. El hombre nunca se había escondido de Dios, nunca se había separado, pero desde que él se muere espiritualmente, se aparta de Dios, ya en su corazón nace el miedo, nace la desconfianza, ya nace el pecado, la injusticia. Y en el versículo 11, y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? Pregunta Dios, ¿no? ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Tú siempre has estado desnudo? Entonces, para Dios, ¿la desnudez era problema? No era problema. Dios le dice, ¿has comido del árbol del que yo te mandé, no comieses? Él comió, ¿cierto? Entonces, para Dios, ¿él está desnudo o está muerto? Está muerto. Al estar muerto, ya no tiene esa vestidura de justicia de Dios. Ese es el problema del ser humano hoy en día espiritualmente. Muchos piensan que su problema es algo sencillo, algo pequeño, pero según el punto de vista de Dios, no tiene la justicia de Dios. ¿Qué hace? Se esconde detrás de los árboles. Los árboles, de alguna manera, representan algo de vida, ¿cierto? Y con esas hojas se quiere cubrir. Muchas personas quieren hacer obras, quieren hacer esfuerzo para cubrir su apariencia. Pero Dios no quiere que estemos ese tipo de vida, que llevemos ese, sino que en nuestro corazón, una vez más, llegue la justicia de Dios. Aquí está, ¿no? Génesis 1:26, lo que ya hemos hablado, lo que hemos explicado. Aquí en Efesios capítulo 6, versículo 14, dice, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Hemos hablado que hay 2 tipos de justicia. ¿De cuál justicia tendríamos que vestirnos? De la justicia de Dios. ¿Qué le parece? Hace poco nosotros hemos ido a Nueva York, hemos participado de este CLF. Ahí la moneda que se utiliza allá es el dólar, ¿cierto? Ustedes saben que de nivel internacional hay varios países que falsifican el dólar. Hay un país que falsifica al 100% el dólar, lo falsifica al 100%, usted no lo puede distinguir. ¿Qué país? No, ellos hacen el original, ¿cierto? Pero hay un país en Asia que se llama, ¿cómo se llama este país? Hay un país en Asia que se encargan de falsificar, ¿no?, el dólar. Ya me olvidé. Pero bueno, es un país de Asia y ellos falsifican el billete al 100%. Y aquí en Sudamérica hay otro país que falsifica al 99%. Perú. De verdad, los peruanos son número 2 del mundo en falsificar billetes. Si ustedes quieren saber, tienen que ir a Perú, ¿no? Muchas veces a muchos bolivianos he visto que los han estafado, ¿no? Me daba pena, ¿no? Pero los peruanos son muy malos, ¿cierto? Entonces, la Biblia, cuando nos habla acerca de vestirnos con la justicia, debe ser la justicia de Dios. Pero, ¿sabe? Nosotros a veces queremos fabricar nuestra propia justicia. Y eso es el problema espiritual en muchos cristianos. El billete verdadero debe ser emitido por el Banco Central de la Reserva. Si un billete, por más que sea con el papel original, con la tinta original, el color, la foto y todos los códigos de seguridad, pero si no fue emitido por el Banco Central de la Reserva, es falso, ¿cierto?
De la misma manera, la justicia verdadera, la justicia de Dios, es emitida en el cielo, es emitida por Dios. Pero cuando el hombre quiere hacer su justicia, está hablando de una justicia falsa, ¿cierto? Está hablando de una justicia hecha por el hombre, la cual no va a ser aceptada por Dios. Amén. Aquí en el libro de Job dice, ¿acaso torcerá a Dios el derecho o pervertirá el Todopoderoso la justicia? Entonces, ¿Dios aceptará algún concepto de nosotros como justicia? ¿Alguna conducta de nosotros como justicia? En ninguna manera. En el libro de Romanos 10:3 dice, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Es por eso que sale ese versículo en Romanos capítulo 3, versículo 10. No hay justo ni aun uno. Aunque el hombre quiere mostrar una justicia, quiere mostrar una buena conducta, una buena obra, un esfuerzo. Pero ¿qué dice aquí? Mire, el libro de Isaías capítulo 64, versículo 6. Isaías 64, 6 dice, si bien todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. Siempre el hombre delante de Dios quiere mostrar algo, un esfuerzo, alguna obra. En la Biblia siempre nosotros encontramos una línea que divide. En el libro de Génesis capítulo 4 sale Caín y Abel, ¿cierto? Dos hermanos, que los dos tenían que presentarse delante de Dios. El resultado, uno es aceptado por Dios, el otro es rechazado. Pero no es por lo que hace, es por el corazón que Dios está mirando. Luego vemos otros dos hermanos, Jacob, Esaú. Luego vemos David, Saúl. Luego vemos, por decir, Pedro y Judas. Cada una de esas personas están en la misma condición, como el copero y el panadero del rey, ¿cierto? Ambos cometieron el pecado, ambos delinquieron, pero después de 3 días, uno va a ser restituido, otro va a ser ahorcado. Muchas personas piensan que haciendo algo, esforzándose, logrando, mostrando algo puede alcanzar algo especial, pero no. Nosotros tenemos que saber una cosa, nuestra justicia no es aceptada por Dios. ¿Qué es lo que nosotros queremos utilizar hoy en día para lograr cierta justicia? Hemos visto, al principio en la imagen sale un martillo, ¿cierto? Ese representa el mazo de un juez. ¿El juez de qué determina? De la ley, ¿cierto? Entonces las personas piensan que si se apegan bien a la ley, podrían alcanzar un éxito, justicia. Mentira. En el libro de Romanos capítulo 3, versículo 20, vamos a confirmar, Romanos 3, 20. Versículo 20 dice, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Dice, por las obras de la ley, ¿alguna persona será justificado? No. Entonces, qué raro, se supone que la ley nos debe hacer andar en justicia. Se supone que la ley nos tiene que dar un resultado justo. Pero ahí dice, ninguno será justificado por las obras de la ley. El versículo 19 dice, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. A través de la ley deberíamos obtener justicia, pero a través de la ley, según la Biblia, vamos a obtener juicio. Es diferente, ¿no? Juicio y justicia, muy diferentes, son dos lugares diferentes. Si yo soy cubierto por la justicia de Dios, Él me va a reconocer, tú eres justo. Él me va a aceptar, ¿no? Tú tienes el mismo corazón que yo. Pero si una persona quiere cumplir o tratar por la ley, la Biblia dice en el libro de Romanos, capítulo 7, versículo
14, nosotros somos carnales, ¿cierto? Somos vendidos al pecado. ¿Y la ley qué es? La ley es espiritual. Mire, la ley vino del cielo, la ley vino de parte de Dios, pero la ley tiene el carácter de Dios, es espiritual, de este nivel. Y nosotros, por causa del pecado, fuimos desconectados de Dios y nos quedamos en el nivel terrenal, carnal, desconectados. ¿Cómo un carnal puede hacer o cumplir o sobrellevar algo espiritual en la vida? Por eso nosotros tenemos que ser sacados de esa condición de oscuridad, de pecado, y ser puesto en el otro nivel. Cuando una persona sale de la oscuridad y es puesto en la luz, pasa de una potestad de tiniebla al mundo del Hijo de Dios. Allí, al ser cubierto por Jesús, Jesús se hace responsable de nosotros. Él, una vez más, nos vuelve a envolver con la justicia. Y en el libro de Hebreos, capítulo 10, versículo 15, dice que el Espíritu Santo se encarga de poner en el corazón de nosotros la ley, los mandamientos. ¿Ustedes saben cuántos mandamientos son en la Biblia? Más de 600. 613 para ser más exactos, ¿cierto? A mí me gusta estudiar, me gusta analizar, investigar. Conozco a algunos judíos también y hemos consultado con algunos de ellos. Dice que un judío, cuando analiza la ley, más o menos un judío puede garantizar que en algún momento de su vida podría haber llegado a cumplir hasta 200 mandamientos, 210. Entonces, de 613, o sea, no está llegando ni al 30%, ¿cierto? ¿Cuánto más nosotros, que no somos judíos, somos gentiles, ¿cierto? No podemos tampoco cumplir al 100% la ley, que es una perfección. Entonces, por medio de la ley no es el camino de alcanzar la justicia. La ley tiene un propósito, y aquí dice Romanos 3:20, ¿cierto? ¿Qué es? Es el conocimiento del pecado, mostrarnos lo que está dentro de nuestro corazón. Si bien es cierto, el corazón de Dios es darnos su justicia, cubrirnos, pero para que nosotros podamos recibir esa justicia necesitamos un punto en nuestra vida. Ese punto se llama arrepentimiento. Pero no confundamos arrepentimiento con confesión, ¿cierto? Algunas personas consideran que la confesión ya es un arrepentimiento, pero no es así. El arrepentimiento es un retorno, ¿cierto? Un cambio de dirección. El día martes fui a la escuela de mis hijos. Fuimos con un auto, ¿no? Un auto pequeñito, y mi esposa en su bolsillo llevaba un sobre de dinero. En ese sobre estaban escritos los nombres de mis hijos, Javes y Yunis. En ese sobre había 200 bolivianos. Tenía que comprar algo para ellos. Cuando ella se bajó del auto, corrió para buscar a los niños. Cuando regresó, ya puso las maletas, todo, y salimos. Cuando ya estábamos a mitad de camino, mi esposa, tengo que ir a comprar, pero buscando, ¿dónde está el sobre? No había el sobre. Llamó por teléfono a la iglesia. ¿Por si acaso no han visto un sobre? Buscaron. No hay nada, no hay ningún sobre. ¿Qué le parece? ¿Dónde estaría el sobre? Estaba caído, ¿no? En la calle. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? ¿Lamentarnos? ¿Llorar? Ya perdimos 200 bolivianos. Yo dije, no, hay que regresar. Nos regresamos al colegio. Llegamos después de 15 minutos. Estaba un señor con sus bolsas parado así en la vereda. Y debajo, así al lado de sus pies, ahí estaba un sobre. Era nuestro sobre. Llegamos, lo recogimos, confirmamos, sí, nos fuimos. ¿Qué se llama eso? Ya, algunas veces nosotros podemos reconocer, ya aceptamos que se nos cayó el sobre, ¿cierto? Pero ¿de quién depende? Depende de Dios. Que al regresar, que al volver, nosotros podamos regresar, se llama arrepentimiento, y podemos tener un resultado, ¿cierto? Gracias a Dios estaba allí nuestro sobre. ¿Quién se va a imaginar que dentro de ese sobre o de ese papel hay dinero, billetes, ¿cierto? Para nosotros es un testimonio, es una experiencia. Regresé, volví, no quise abandonar, ¿cierto? Cuando nosotros hacemos así, se llama arrepentimiento. Entonces en nuestra vida, cuando nosotros regresamos,
¿A dónde volvemos? A nuestro origen, ¿cierto? Hemos leído en Salmo 119, la justicia de Dios es eterna, ¿sí o no? Antes de nuestra existencia ya existía la justicia de Dios. En el libro de Lamentaciones dice, sus misericordias también son infinitas, ¿cierto? Entonces, Él tiene preparado para nosotros todo lo que nosotros necesitamos. Pero nosotros, ¿qué tenemos que hacer? El libro de Isaías 55, versículo 7 dice, dejar mi pensamiento, dejar mi camino. Mi camino es mi justicia, ¿no? Y entonces yo puedo recibir de Dios amplio perdón, amplia misericordia. Hasta aquí vamos a compartir, ¿sí? Nosotros mañana queremos dar un poco más acercamiento sobre este tema, sobre la justicia de Dios. Y voy a hacer una oración, ¿sí? Le damos gracias, Padre Dios, por permitirnos este pequeño seminario bíblico aquí en el Hotel Calacoto, este día jueves y viernes a las 7 de la noche. Pero hemos aprovechado también una pequeña conferencia para los pastores, los líderes cristianos, con el tema la justicia de Dios. Muchas veces nosotros queremos alcanzar algo con nuestro esfuerzo, con nuestro sudor, pero en la Biblia encontramos que ni el sudor ni nuestro esfuerzo es aceptado por Dios. En la Biblia vemos que el sudor fue una maldición por haberse apartado de Dios. Antes de que el sudor existiera, existía ya la justicia de Dios, la gracia, la cobertura de Dios, donde el hombre no hacía nada, solamente funcionaba en su vida la palabra de Dios, el poder de Dios, la justicia de Dios. Pero desde que el hombre fue desconectado de Dios, empezó a trabajar, a labrar la tierra, y la tierra que le producía espinos y cardos. Nada bueno. Por eso con mucho sufrimiento, con mucho dolor, tenía que trabajar para poder vivir. Pero qué diferente si nosotros somos una vez más cubiertos por la justicia del Señor. En nuestra vida empieza a fluir el corazón de Dios y empezamos a ver las obras de Dios. Le agradecemos en esta tarde por este CLF. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.